la idea del trabajo de hoy es un poco prepararnos para Pesaj de alguna manera, y Pesaj es tal vez una de esas fiestas que son inagotables en cuanto a los sentidos, a los mensajes, a los contenidos. Revisaba yo incluso cosas que hicimos anteriormente, porque dije, no vamos a volver a hablar de lo que ya hablamos el año pasado. Bueno, siempre hay lo que innovar y lo que decir. Eh, y, y para empezar, cosa que yo no acostumbro mucho, igual decidí preparar algunos pequeños textos en pantalla para que podamos leer juntos. Ok, entonces lo primero es la idea es trabajar el tema de Pesaj otra vez. Vamos a centrarnos en uno o dos, tal vez tres aspectos que tienen que ver un poco con el sentido de la libertad, teniendo en cuenta también, obviamente, los días que estamos viviendo. ¿Ok? Para empezar, me gustaría compartir esta cita, que seguramente la conocéis, o muchos por lo menos la conocen, que es esta cita donde Víctor Frankl nos ayuda o nos invita a pensar en el tema de la libertad desde un lugar un poco diferente, ¿no? O sea, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. O sea, viene Víctor Frankl y nos dice algo muy sencillo pero complicado, que es que la libertad radica, o parte de la libertad radica en cuál es nuestra actitud ante los estímulos que recibimos. O sea, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿No? Hay esta frase de él que dice, todo se le puede quitar al hombre menos la elección de cuál va a ser su reacción ante la adversidad. Estoy citando de memoria, ¿ok? Pero la idea es esa, la idea es que ante ciertas circunstancias, y recuerden que Frankel escribe durante la Shoah, eh, que ante ciertas circunstancias el hombre tiene la última libertad que le queda, que es interna, es su capacidad de elegir cómo reaccionar a algo. Obviamente una visión del mundo sumamente optimista, ¿no? Pensando que el hombre sigue siendo hombre en todas circunstancias y en todas situaciones, porque si puede optar, quiere decir que esta columna, digamos, de humanidad no ha sido del todo destruida, ¿no? Que esto va mucho más allá del tema de la libertad física. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la libertad, pensamos en cautivos, pensamos en presos, pensamos en los esclavos en Egipto, para nuestro caso, y acá nos están hablando de una dimensión diferente que viene un poco a fortalecer de nuevo la idea de libre albedrío, ¿okay? De la libertad entendida como la capacidad de elegir, que es también lo que de alguna manera va a definir al hombre. O sea, el animal no tiene muchas opciones de elegir. El que elige de manera consciente y clara es el hombre. Va a haber algunos que van a decir, no, no es verdad, las circunstancias, ¿ok? Eso ya es parte de otra discusión acerca de cuál es la naturaleza del hombre. Ahora, esto que les leí, en realidad lo usé, alguna a lo mejor estuvo en aquella clase, en una clase de pesas que hicimos en la pandemia. ¿Ok? Y sin embargo, ¿por qué? Porque estábamos encerrados y no podíamos festejar, ¿ok? Y sin embargo, la sensación es que sigue siendo muy actual, ¿no? O sea, es como, como un tema que puede acompañarnos también en las circunstancias actuales que estamos viviendo. Y debo decirles que me senté a preparar la clase porque eso es lo que me había marcado en la agenda y estoy tratando de ser ordenada el domingo en la mañana. Después de una larga noche, que yo la llamo la noche de los misiles, eh, de una larga noche en la que muchísimas de las personas que estamos en este Zoom seguramente no dormimos, eh, pero no es que solo larga la noche, sino una larga noche de tensión, por un lado,
Y por otro lado, todo este tema de cómo hay que reaccionar, ¿no? Y volvemos un poco a Frenkel con esto de cómo nos paramos ante ciertas cosas. También como personas, ¿cómo tenemos que reaccionar? Por ejemplo, yo le escribí a un amigo para preguntarle cómo está y me contestó a la mañana siguiente porque se fue a dormir. Ah, A lo mejor estaba mejor él que yo, que me quedé toda la noche despierta. No sé qué es mejor. O sea, cada uno, ¿sí? Reacciona hasta ante ciertas circunstancias eh, o se acomoda ante el desafío a su manera, ¿ok? También como personas y también como pueblo. Entonces, eso es un poco para contarles el contexto en el que yo traté de pensar la clase, cosa que no me fue nada sencillo e incluso en un momento Alisa, no sé si fue intencionalmente o se le deslizó, que me dijo, ¿hacemos la clase? Porque la verdad la cabeza estaba en otro en lugar. otro. ¿Ok? Entonces, para continuar con un poco de textos, así, vamos a compartir un texto muy bonito, que es un texto que vamos a leer en Pesaj, ¿sí? Que dice así, Shira Shirim. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda. Y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra, la higuera ha madurado sus higos y las vidas en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Obviamente en hibrid suena muchísimo mejor, pero nos evitamos hoy el tema de usar las traducciones porque si no el tiempo se nos va. Pero ¿por qué me parece interesante, después de haber puesto el contexto, empezar por aquí? ¿Ok? O sea, olvídense de todo lo que dije, los misiles, la noche, la no dormida, y nos vamos al canto de amor y nos vamos a la primavera, porque creo que si hay algo que en las circunstancias que estamos viviendo ayuda, es tratar de volver a conectar con las cosas más primigenias y más básicas, ¿ok? Que tienen que ver, por un lado, con la naturaleza y por el otro, con los seres humanos. ¿Sí? O sea, cosas que en los últimos años, o en las últimas, yo que sé, en el último decenio, no están tan de moda. ¿Ok? Entonces, esta reconexión con, les decía recién que fui a cosechar cebollas, ¿no? O sea, yo hace unos 4 meses que estoy tratando de ir todos los miércoles a hacer voluntariado agrícola. Y como digo yo, no lo hago por el campo, lo hago por mí, porque es mi terapia. ¿Ok? O sea, es mi manera, de alguna manera, mía y de muchos otros israelíes, de volver a poner las cosas en una cierta dimensión de vida, no sé si normal, pero de vida en el sentido más, otra vez, más primigenio, más real, más tangible, no de vida virtual, no de vida de las noticias en el televisor, no de vida en este aparatejo donde recibimos 1500 mensajes diarios. O sea, las 6 horas que estoy desconectada y estoy trabajando en la tierra son algo que es realmente muy, muy especial. Y de alguna manera nos hace pensar, o a mí por lo menos me hizo pensar en estos días, en, en la promesa que le hace Dios a Noah después del diluvio. ¿Se acuerdan? Noah después, la promesa que Dios le hace a Noah es que no va a volver a destruir la tierra, ¿ok? Y los ciclos de la naturaleza están pautados y marcados y son inamovibles. Y qué bueno, ¿no? Claro, está el calentamiento global, ¿no es cierto? Que igual eso de que los ciclos son inamovibles. Me preguntaba hoy un muchacho, ¿cómo es esto de que si Dios dio el mundo, está esto del calentamiento global que nos hace tanto daño? Digo, él nos dio el mundo, pero nosotros lo hicimos bolsa, ¿sí? O sea, la responsabilidad del cuidado del mundo está en nuestras manos. Y el tema de poder volver a reconectarnos con esto, yo creo que es, para mí es terapéutico, pero aparte de establecer el contacto con la tierra,
hay un fenómeno muy interesante, por lo menos en estos meses que me ha tocado compartir con gente, que es volver también a establecer contactos humanos de otra manera, ¿sí? Contactos humanos que tienen que ver con el contacto más simple de estoy contigo trabajando y pásame aquella herramienta y convídame con un poco de agua. Y estás bien o te da mucho el sol. Y esta cosa tan sencilla de que nos habíamos olvidado un poco, ¿sí? Nos hemos olvidado un poco que podemos estar uno al lado del otro. No necesariamente tenemos que discutir acerca de las noticias, ni tenemos que hablar de política, aunque a veces lo hacemos, pero en el sentido de descubrir que hay otra persona al lado tuyo y que nos vincula algo que va más allá. O sea, yo trataba de pensar un poco, ¿qué es eso que hace que me vincule con el otro? Que es la primera vez que lo veo cuando me subo al autobús, ¿ok? Y cuando bajamos para trabajar, ¿qué es lo que hace que me vincule con esa persona? Entonces, por un lado hay como esta cosa que hablábamos recién de, yo qué sé, de la empatía humana básica, ¿ok? Del contacto humano simple y, no, y sin intermediarios. Pero también hay algo muy interesante que es el hecho de que compartimos una narrativa en común. Y cuando digo que compartimos una narrativa en común, no me refiero a que compartimos la narrativa de la guerra, que también la compartimos, sino que compartimos algo que viene mucho más atrás, ¿sí? Que obviamente en el caso de Israel se manifiesta también a través del lenguaje, porque nuestro lenguaje está cargado, ¿sí? De nuestra cultura. Entonces, hay algo que nos vincula como miembros de este pueblo que tiene que ver con una narrativa que traemos y que hace que hoy cuando nos encontramos nos podamos reconocer unos a los otros. No sé si me explico. Háganme caras. Ok. Ahora, esta narrativa que normalmente la asociamos con el pasado, ¿no? Pero en realidad tiene que ver, y para mí es fundamentalmente, una narrativa de futuro. O sea, es una narrativa de aquello a lo que queremos, es aquello a lo que aspiramos. O sea, si hay algo muy interesante en estos contactos y estas conversaciones que les estoy comentando, es descubrir que toda esa gente que hasta ayer no conocía, compartimos y aspiramos, por ejemplo, las ganas de un mundo mejor, las ganas de un mundo más justo. Ahora, esto no es casualidad, esto llega, ¿no es cierto? Otra vez, viene desde atrás, pero va hacia adelante. O sea, se vincula con nuestro pasado y con nuestros textos y con nuestras fuentes, pero fundamentalmente viene a decirnos que hay una aspiración de algo que queremos construir. Y ese algo hoy, por lo menos en ciertas partes del Estado de Israel, se siente muy claramente, ¿sí? O sea, hay algo que tenemos que construir juntos para mejorar el mundo, pero también en este caso para mejorarnos a nosotros, antes de mejorar el mundo. Saben que uno siempre dice que primero hay que arreglar las cosas en casa y después hay que arreglarlas afuera. Ahora, en ese sentido, Pesaj es fenomenal, porque no hay ninguna fiesta que nos presente el tema de la narrativa más claramente que Pesaj, ¿no es cierto? Que en su centro tiene la Agadá, que viene, como ya saben todos, de la palabra leagid, que tiene que ver con hablar, con decir, con relatar, con contar. Y el mandato fundamental de la noche es relatar, ¿sí? No es comer, ¿ok? O sea, los kreidalas, el pollo, la sopa, lo que cada uno acostumbre, todo muy bien, pero ese no es el mandato fundamental. El mandato fundamental es el relato. También están, por supuesto, la mitzvah de comer matzá, etcétera, pero me refiero a que el eje que va a conducir esa noche, ¿no es cierto? Es el ceder, es el orden, ¿sí? Ceder, que quiere decir orden, es el orden dentro de la libertad, porque la libertad Porque no puedo. también necesita de orden,
¿cierto? Es el orden dentro de la libertad y está pautado a partir de un relato. Entonces, creo que es súper importante recordar esto de que la fiesta tiene más que nada que ver con un relato. Vamos a ver el texto en el cual tenemos la orden, ¿sí? Y lo marqué aquí en grande en Ibrit, lo ven, Beigata Levirja Bayomaú, que es algo que la mayoría de la gente conoce, ¿no es cierto? Le relatarás, o acá traduce, y lo harás saber a tu hijo en aquel día, ven lo que está marcado en violeta, ¿sí? Es, perdón, y le harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. ¿Okay? Esa es la orden. Ahora fíjense que de manera muy interesante, Beigata le virjaba yomahu, pero le dirás a tu hijo en ese día, pero no dice cuál es ese día. ¿Cuál es ese día? ¿Sí? Vaya jaleot al yadja, y ya nos pasa ya a la orden de los tefilim. Pero, ¿cuál es ese día? ¿De qué nos están hablando? ¿Okay? Ahora, para nosotros es claro en el siglo XXI que ese día es la noche del Seder. Pero Sí. alguien lo decidió en el camino, no es un invento. ¿Ok? Vamos a ver este texto del Sefer HaJinuch. El Sefer HaJinuch, si, no sé si todos lo conocen, háganme caras. Sí, no, no. Ok, Sefer HaJinuch, que traducido quiere decir el libro de, suena fatal, pero quiere decir el libro de la educación, ok. Es de hecho un compendio medieval que ordena las alajot, que ordena digamos, que recorre la Torá en el orden de los libros y va sacando las mitzvot de cada una de las parashot, de cada recorrido, digamos, por las 613 mitzvot. Y es un libro muy básico que se usa mucho, por eso se llama también Sefer HaJinuch, se usa mucho para trabajar en educación, con adolescentes. Si uno quiere leer alajá de manera más sencilla que leer a Maimónides, por ejemplo, puede empezar por aquí, ¿ok? Entonces, el Sefer HaJinuch dice, el mandamiento de relatar el éxodo de Egipto, lo violeta es mío, ¿ok? Pero, o sea, las marcas, pero el texto está tal cual. El mandamiento de relatar el éxodo de Egipto, contar el éxodo de Egipto en la noche del 15 de Nisan, o sea, la primera noche de Pesaj, cada persona según su propio poder de expresión, fíjense qué interesante, Sí. para alabar y alabar a Dios, puede él, perdón, puede él sea bendecido por todos los milagros que realizó para nosotros allí, como se dice, y se lo dirás a tu hijo, que es el texto que acabamos de ver, aunque el versículo no especifica cuándo debe hacerse esto, los sabios ya han explicado en la Mejilta de Rabbi Ishmael que este mandamiento de volver a contar es en la noche del 15 de Nisan, que es el momento de comer la matzá. Y lo que dice el verso, y le dirás a tu hijo, no significa exclusivamente a tu hijo, sino más bien incluso a cualquier criatura. ¿Ok? Este es el texto del Sefer HaJinuch. Hoy diríamos no solo a tus hijos, también a tus hijas, agregaríamos otras cosas, pero el tema está claro acá en el sentido de que la transmisión de este relato, ¿okay? Es prácticamente universal. O sea, hay que comunicar esto a todos, ¿sí? Y fíjense que a mí, por lo menos a mí me llamó mucho la atención el tema este de cada persona según su propio poder de expresión, ¿sí? Porque si es cada Oh, persona según su poder de expresión, ¿para qué necesitamos la Agadá? O sea, la Agadá no nos permite que sea cada persona según su poder de expresión. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el hecho de que haya un texto que deberíamos de preguntarnos en qué medida es modificable o no es modificable, por ejemplo.
¿sí? ¿Es un texto canonizado? ¿No es un texto canonizado? Eh, el relato de alguna manera plasma por escrito, ¿no es cierto?, en el texto, una historia que venía siendo transmitida oralmente. De hecho, las primeras partes de la Gadá ya las tenemos en la Mishnah. Y después se van a ir agregando a lo largo de los siglos. Cuando hablamos de Mishnah, hablamos de por ahí del siglo II, ¿sí? Entonces, las partes fundamentales como el Manishtaná y algunas otras cosas que todos conocemos ya están dentro de la Mishnah, pero el compendio Agadá se va a ir desarrollando a lo largo de los siglos. Va a haber quienes digan que es un texto cerrado, al que no le podemos agregar nada, y va a haber quienes digan que se le puede agregar de todo, y de hecho tenemos centenas, si no miles, de Agadot, que la mayoría respetan el texto central, pero agregan un montón de cosas. ¿Ok? Esto pasa en nuestro siglo, pero también pasó en siglos anteriores. Y tenemos grandes comentaristas de la Agadá. O sea, así como, yo qué sé, como Abravanel comenta la Torá, comenta también la Agadá de Pesaj. Así como el Rav Sachs, Leavdil, ¿sí? Comenta la Torá, tiene un comentario sobre la Gada de Pesaj. O sea, el comentario es de alguna manera una manera de poder darle algo de vitalidad o de dinamismo, digamos, a un texto que está como congelado, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, esta tensión entre la vitalidad del relato, porque el relato es algo, cuando yo me siento con un niño y le cuento, porque pensemos que el ser tiene esta característica de carácter educativo, ¿no es cierto? Cuando me siento con los niños y les cuento, la palabra es ágil, la palabra es viva, la palabra transmite emoción y hay quienes hacen de eso también toda una representación teatral. Ahora hay otros que van a decir, no, 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 el texto se lee como si fuera una plegaria. ¿Ok? Y hay familias que se sientan y leen la Gadá desde el principio hasta el final, sin que haya o sin que medie eh, la palabra oral. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero pensar que la Gadá en ese sentido es una especie de invitación a la conversación, si podemos decirlo así. O sea, es un texto que debería de servirnos de plataforma para conversar. Y esta tensión entre la palabra escrita y la palabra oral es algo que nos va a acompañar muchas veces, porque también cuando nosotros leemos la Torá semana a semana, ¿no es cierto? Tenemos la palabra escrita, pero lo que hace que la Torá sea vital, por decirlo de alguna manera, o relevante para cada generación, tiene que ver con la palabra dinámica, que tiene que ver con lo que hablamos, con lo que estudiamos y con lo que escribimos ahora, que cuando lo escribimos otra vez ya lo estamos congelando. ¿Sí? Leía yo el otro día un libro que me hizo el gran regalo que me hizo Lisa en Buenos Aires, un libro que a lo mejor algunos de ustedes ya lo leyó, que se llama El infinito en un junco, que es la historia de los libros. Y la autora en un momento dice así, es una paradoja. Provenimos de un mundo perdido al que solo podemos asomarnos cuando se desaparece. Está hablando del mundo de la oralidad, ¿sí? Nuestra imagen de la oralidad procede de los libros. O sea, nosotros sabemos cómo era antes de la escritura, ¿no es cierto? Porque nos cuentan o porque leímos relatos acerca, yo qué sé, de los fogones donde se reunían los indios a contar cuentos, ¿sí? Conocemos las palabras aladas a través de su contrario, las palabras inmóviles de la escritura. Una vez transcriptas, estas narraciones perdieron para siempre su fluidez, su elasticidad, la libertad de improvisación y en muchos casos su lenguaje característico. Salvar aquella herencia exigió herirla de muerte. Y la verdad que cuando
cuando leí ese párrafo, inmediatamente pensé en Yehuda Nasi, ¿cierto? O sea, Yehuda Nasi tiene que decidir qué entra en la Mishnah y qué no entra en la Mishnah. O sea, qué rescato de esta herencia oral para que perdure, que eso le va a dar eternidad, pero al mismo tiempo la estoy como, no sé, petrificando, ¿no es cierto? Congelando en un texto. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque nosotros somos un pueblo muy particular con esto, porque a pesar de todo, nuestro texto es reinterpretado permanentemente. O sea, lo que ella dice es cierto, pero, ¿ok? Porque por otro lado sí nos damos el lujo, por suerte, de tratar de buscar los sentidos y los significados actuales. ¿Okay? Y la noche del Seder en ese sentido nos va a llevar a esto, ¿no? A ver, eh, les decía recién, que ellos durante muchas generaciones las familias se reunían o se reúnen incluso, ¿no es cierto?, en la noche del Seder y más allá de leer, hacen cosas, por ejemplo, juegos para los niños, no sé si en vuestras casas, pero representaciones, más allá de lo que ya está establecido como ir a buscar el aficomán. ¿Ok? La representación teatral, que los niños se disfracen o que los padres se disfracen como si fueran, como si estuvieran saliendo de Egipto con sus, ¿cómo se dice eso? Sus atos, ¿sí? Que no sé si alguna vez les tocó vivirlo, es sumamente divertido. ¿Okay? Eh, y es muy importante porque hace que, otra vez, no hay mejor aprendizaje que aquel que es vivencial, que aquel que es activo, aquel donde las personas son parte, ¿no? Entonces, tenemos esta cosa que estoy tratando de decir, que no sé si me sale por el cansancio, pero que tiene que ver con la tensión entre lo permanente y lo cambiable, que es algo que alguna vez ya lo hablamos con algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que caracteriza mucho a la cultura judía. ¿Okay? O sea, hay cosas permanentes y hay cosas cambiables y la discusión muchas veces entre las diferentes visiones del judaísmo tienen que ver con qué cosas son cambiables y qué cosas son permanentes y los ritmos de esos cambios, ¿sí? Ahora, yo suelo decir que si todo cambia, nos morimos. Y si nada cambia, también nos morimos. Entonces, está acá el punto este del equilibrio, ¿okay? Entre aquello que le damos como textualidad y aquello que nosotros tenemos que hacer, ahí está el gato de Diana, y aquello que tenemos que hacer para darle vida al texto. ¿Ok? Entonces, esto de si es una fórmula fija o podemos innovar, esto de la plegaria o el relato, y también esto del pasado y el presente. O sea, la Agadá no es una historia pasada. Y con esto vamos a hacer una vuelta más de tuerca. La Agadá nos cuenta una historia pasada, pero en realidad nos habla del presente, porque si no, no hubiera perdurado los siglos que perduró. O sea, ningún texto que lo único que hace es hablarnos de algo que ya pasó, perdura. Piensen en los clásicos, o sea, ¿por qué los llamamos los clásicos? ¿Okay? Porque pasaron siglos y siglos y siglos, igual seguimos encontrando sentido y significado. Entonces, en ese sentido, la Agadá es presente, ¿no? Behol dor vador, hayaf adam lirote tatzmo, keilu yatzam mitzrayim. En cada generación debe el hombre verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto, no otro. No es el relato de algo que pasó, es es una actuación, si ustedes quieren, en presente, ¿sí? De este relato de la redención, ¿ok? Porque Pesaj, ¿no es cierto?, es Haga Geulah, la fiesta de la redención de Egipto, de la salvación, de la liberación. Todas esas palabras se tocan en el diccionario español, ¿sí? Y decimos que en Nisan fuimos redimidos
y en Nisan seremos redimidos, dice la Masejet de Rosh Hashanah, el tratado de Rosh Hashanah. Ahora fíjense que en Nisan fueron redimidos y en Nisan vamos a ser redimidos. Une de alguna manera el pasado con el futuro, atravesando el presente. ¿Ok? Entonces, la vitalidad de este relato tiene que ver justamente con esto, con que tiene un sentido para nosotros en el aquí y el ahora. Ahora, quiero detenerme un minuto si me tienen paciencia y después abrimos un poco a las preguntas en esto de la redención. ¿Ok? Eh, la redención de Egipto, por decirlo de alguna manera, es una redención de carácter milagrosa, podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, es Dios quien actúa. ¿Sí? Dice el versículo que nos sacó, no sé, lo saqué, ¿sí? Los traje, los llevé, ahora vamos a ver el texto en sí, pero es Dios que nos saca veía de Hazaká o Bizroanetuyá, con la mano fuerte y el brazo extendido, o sea, hay una intervención divina, eh, que tiene que ver con la liberación, la redención como liberación de la esclavitud. Sin embargo, el concepto de redención va más allá de eso. ¿Ok? Entonces, por eso quiero, si puedo, voy a tratar de separar. O sea, hay un concepto de redención que tiene que ver con esta visión de futuro que hablábamos antes, ¿no es cierto? El relato del futuro, las memorias del futuro, la narración del futuro, que es la sociedad humana a la cual aspiramos. El final de los tiempos, cada uno lo llama como le gusta, ¿no? Los tiempos mesiánicos, Saharita y Amim, que tienen que ver con, con el establecimiento de una sociedad más justa, cuyas bases se establecieron en Sinaí. O sea, ahí empezó el proceso, ¿sí? Ahí la Torá que fue entregada marca, si ustedes quieren, la brújula, el horizonte, pero no es la redención total, es la liberación de la esclavitud, pero no es la redención total. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Entonces, por un lado tenemos el concepto este de que la redención futura tiene que ver con un concepto de universalidad. No es solo la mejora para nuestro pueblo, es la mejora para la humanidad. ¿Sí? Eh, por otro lado, y enseguida vamos a hablar de qué pasa hoy, está muy complicado hoy en día hablar de estas cosas ante las realidades que estamos viviendo. ¿Ok? Seguida vamos a tratar de hacerlo de cualquier modo, pero sí quisiera compartir con ustedes otra vez un pequeño texto. Si se aburren con los textos, me dicen, pero yo siempre creo que los textos suman. Acá. Fíjense que cuando leemos en Shmot, en Éxodo, dice así, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות המצרים, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. Son los cuatro verbos que en hibrit los llamamos los cuatro verbos de la redención. Arba, leshonota, geulá. Sí, hay cuatro acciones que Dios hace. Os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, os liberaré de la esclavitud, os redimiré con brazo extendido y os tomaré por pueblo mío. Y el siguiente versículo dice, y os traeré a la tierra que juré a Abraham. Fíjense que lo marqué con otro color porque hasta el día de hoy hay discusiones si no habría que incluir ese quinto verbo en los verbos de la redención. ¿Okay? O sea, existe este concepto de Arba Leyonot Geulá, los cuatro verbos de la redención, que son las cuatro acciones que hace Dios. La quinta acción no está incluida ahí, que es traernos a la tierra de Israel. Y hay quienes dicen, ya es hora de que se incorpore esto también. Por ejemplo, hablando de texto muerto y texto vivo, ¿no? El texto es el texto, la tradición habla de las cuatro lenguas de la redención. Yo tengo amigos que hablan de cinco, ¿ok? Es lo mismo que no lo vamos a ver ahora, pero con las copas, ¿son cuatro o podemos agregar alguna?
¿ok? Esas discusiones todavía se dan en algunos hogares, ¿ok? Hasta ahí estamos. Eh, Ahora, fíjense que hay una cosa muy interesante. Si nosotros decimos que la liberación de Egipto sucede a través de la intervención de Dios, pero decimos también que en Nisan fuimos redimidos y en Nisan vamos a ser redimidos, tenemos un problema. Porque, ojo con esto. O sea, primero empiezan las fórmulas mágicas. Como ahora viene Nisan, vamos a ser redimidos. ¿Sí? Segundo, empieza algo que es más grave y es, bueno, más grave que eso no sé, pero que es grave, que es el tema de que nuestros sabios nos enseñaron algo muy importante, que es en Somjimalanes. O sea, el hombre no puede confiarse en el sentido de dejar de hacer cosas y confiar en que el milagro, o sea, la intervención de Dios, va a solucionar las cosas. ¿Sí? Y el texto dice muy claramente, se los voy a leer sin mostrárselos, porque lo tengo solo en hibrit, igual. Azul mismo jalanés, o sea, está prohibido confiar en el milagro. Belajena sur la alota al sulam raúa, y por lo tanto está prohibido subirse a una escalera que está en mal estado, aun si es para cumplir con el mandamiento de espantar a la paloma, no importa ahora. O sea, aun si es para cumplir una mitzvah, no puedes subirte a una escalera que está mal pensando que Dios te va a salvar, ¿ok? Dice, por ejemplo, Leolam alia amod adam bemakom sakana, nunca el hombre debe colocarse en situación de peligro y decir que le van a hacer un milagro, ¿sí? Shema eno simlones, porque a lo mejor no se le da. Veimos simlones, menakim lo mishuyotav. O sea, hay dos problemas, dice acá el texto. Uno es que a lo mejor está esperando que alguien lo salve y resulta que no. Y por otro lado, si sí alguien lo va a salvar, su mérito, o sea, sus huyot, sus méritos van a bajar, porque ¿qué quiere decir que te quedas ahí esperando a que otro te salve? Este concepto de Ensom Himelanés eh, es un concepto, yo creo que es súper importante en nuestros días. ¿Okay? O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando, bueno, la solución ya va a aparecer, ¿no? ¿Se acuerdan en la Megilá, en Esther dice, Rebaj Beatzalaya Bola Yehudim Mimakomajer, la salvación ya le va a llegar a los judíos de otro lado. Bueno, no hay otro lado, el único lado somos nosotros. ¿Okay? O sea, no que Dios no está, pero no tiene nada que ver. O sea, lo que pasa aquí sobre la tierra lo deciden los hombres, ¿sí? Y el libre albedrío, como vimos al principio, es nuestro. Entonces, el tema de esperar la salvación de los cielos, ¿sí? Es bastante problemático. Y el tema del peligro sería no solo no ponerse en una situación de peligro, sino cómo hacemos para prevenir el peligro, ¿sí? Ahora, todos estos temas, claro, en este momento nos resuenan terriblemente difíciles, porque no es que nosotros nos ponemos en una situación de peligro, sino que fuimos atacados. Perdón, ¿ok? Eh, pero por otro lado, eso no nos libera, ¿sí? De tener que pensar en cuál es nuestra actitud ante las cosas que están sucediendo. ¿Okay? Con toda la dificultad que eso implica, porque a pesar de toda la dificultad, el camino de intentar construir algo mejor sigue abierto. Porque si lo cerramos, cerremos todo. ¿Okay? O sea, si nosotros perdemos como pueblo y como personas esta perspectiva de futuro, de algo que
que aspiramos a construir como algo mejor, que es lo que llamamos en definitiva la redención, entonces no tiene ningún sentido nada. Porque ¿cuál es el sentido de las cosas? El sentido de las cosas y de nuestras elecciones tienen que poder estar vinculadas con un sentido futuro. ¿Sí? No viene al mundo nada más que para pasarla bien. Algo hay que hacer, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es? Hablaba hoy con unos educadores, si lográramos explicarle a los alumnos, por ejemplo, que tenemos una misión, cada uno en sus términos que lo defina, ¿no? Pero hay una cuestión de decir, el mandato básico es hacer este mundo habitable. Así de sencillo. Ni siquiera hablo de paz ni de justicia, hacer este mundo habitable. Y en ese sentido, el tema de los prisioneros, de los rehenes, de los secuestrados, cada uno que lo llame como quieran, y de los hatufim, es tal vez el tema más crucial en este Pesaj. O sea, ¿cómo podemos estar festejando la libertad cuando, por otro lado, estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Ok? La liberación de los cautivos, el Pidyon Shvuim, es una obligación de la comunidad. Así lo plantean nuestros textos, enseguida vamos a ver uno de los textos. Eh, Cuando históricamente hablamos de este tema, en general nos referimos a personas que eran secuestradas o que eran tomadas rehenes para pedir rescate, ¿sí? Por temas económicos, o para ser vendidos como esclavos. ¿Okay? También eso sucedía en el mundo. No a situaciones como las que estamos viviendo ahora. Sin embargo, podemos, de cualquier modo, tratar de leashlich, de proyectar de lo que dicen nuestras fuentes clásicas a la situación de hoy. No hay casi discusión de que el Pidyon Shvuim, la liberación de los cautivos, es una de las mitzvot centrales de la comunidad. Hay sí discusión acerca del costo, ¿sí? O sea, si es a todo costo, si es a todo precio, si no es a todo precio, etcétera. Pero como a nivel del valor, es clarísimo, ¿sí? Que es una obligación de la comunidad, y en este caso yo diría del Estado, si ampliamos el concepto de comunidad, ¿sí? Liberar a los cautivos. Quiero compartir con ustedes un pequeño texto en ese sentido, ya me estoy pasando de la hora, me hacen señas para que quiero que sí tengamos tiempo de conversar. Ok, vamos a leer esto que es de Maimónides, ¿sí? Redimir a los cautivos, lo que en hibrid se llama Pidyon Shvuim, tiene prioridad sobre mantener a los pobres o vestirlos, que son también obligaciones de la comunidad. ¿Sí? La comunidad, la Keilah, históricamente, eh, tiene obligación de mantener a los pobres o darles vestimentas, o sea, de preocuparse por los pobres de esa comunidad. Redimir a los cautivos tiene prioridad sobre eso. No hay mayor mitzvah que la de redimir a los cautivos, ya que entre los problemas de los cautivos están el hambre, la sed, la falta de ropa y además corren peligro de muerte. Ignorar la necesidad de redimir a los cautivos va en contra de las leyes de la Torá. ¿De cuáles? No endurezcas tu corazón ni cierres tu mano, no te quedes en brazos cruzados mientras se derrama la sangre de tu prójimo, y también impide el cumplimiento de las siguientes mitzvot. Sin duda debes abrirle la mano, ama a tu prójimo como a ti mismo, rescata a los que son arrestados a la muerte, y no hay mitzvah más grande que redimir a los cautivos. Entonces, ¿qué hace Rambam aquí en el Mishneh Torah? No solo que nos dice que es una mitzvah fundamental, sino que nos dice que el incumplimiento de esa mitzvah, ¿sí? Contradice otras mitzvot. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos mitzvot explícitas que nos hablan de que no puedes quedarte de brazos cruzados o apático o sin actuar ante el derramamiento, por ejemplo, de sangre de otra persona, ¿sí? Eh, y es muy, muy
yo creo que a mí por lo menos me parece súper interesante que él haga este trabajo, no solo de decirnos qué es, ¿sí? Lo que es el mandato, sino que a partir de la violación de ese mandato estamos violando otras normas, ¿ok? Y fíjense, ok, dos textitos más si se animan. Uno es del Shulchan Aruch, que es el código Shulchan Aruch, aclaro, es el código de leyes o el código de la Hajá más importante que tenemos, también medieval, ¿ok? Dice así, cada momento que uno se demora en liberar a los cautivos, en los casos en que es posible acelerar su libertad, se considera equivalente a un asesinato. ¿Okay? No es solo liberarlos, es actuar de manera activa para acelerar la libertad. ¿Sí? Y quien no lo haga se considera un asesinato. Y por último, aunque el orden es al revés, porque la Mishnah es anterior al Shulchan Aruch, pero la última fuente que les traje dice así: los cautivos no son redimidos por más de su valor monetario real para el mejoramiento del mundo. Enseguida voy a explicar. Y uno no puede ayudar a los cautivos en su intento de escapar de sus captores para el mejoramiento del mundo, para que los secuestradores no sean más restrictivos con sus cautivos para evitar que escapen. Rabban Shimon ben Gamliel dice, para el mejoramiento de los cautivos, para que los secuestradores no se vengan la fuga de los cautivos tratando a otros cautivos. ¿Complicado? ¿Tipo trabalenguas o se entendió? A ver las caras. Ah, pero qué gente más culta. Ok. Eh, Dicho de otra manera, que esto es lo que les decía antes. En principio está clara la obligación de redimir a los cautivos. La discusión tiene que ver ya en la época de la Mishnah con cuál es el precio. ¿Sí? Y fíjense que dice, no pueden ser remitidos más que por el valor monetario real. Ahora, aquí se está refiriendo a algo muy concreto, porque otra vez hablamos históricamente de que en general las personas eran tomadas prisioneras para ser vendidas, por ejemplo, o si depende, yo qué sé, el estatus, o si era un hombre viejo, o si era un hombre joven, las cosas que suenan mal a los oídos del siglo XXI, pero se evaluaban, ¿ok? También de esa manera. Y si se pone en riesgo o no la vida de la comunidad, por ejemplo, hay que endeudar a toda la comunidad para salvar a una persona, sí, no, ¿ok? Y aquí el texto también nos habla de otra cosa, que es cuál es la influencia de esta acción que vamos a hacer a futuro. O sea, el hecho de que nosotros paguemos, ¿ok? Si ayuda o no ayuda a lo que va a venir después. O dicho de otra manera, si yo pago hoy 1.000, si mañana voy a tener que pagar 2.000. ¿Ok? Que es parte de la discusión o fue parte de discusiones que hubo en otros momentos, no ahora. O sea, ahora hay, pero mínimamente, pero sí fue más real en otros momentos de la historia del Estado de Israel en las que se discutían estas cosas. La situación de hoy es un poco diferente. Y es un poco diferente también porque no estamos hablando de personas que fueron tomadas cautivas, estamos hablando de personas que fueron tomadas como rehenes o secuestrados, primero en sus casas, dos, civiles, tres, ante la impotencia del Estado que no pudo defenderlos. Y por lo tanto es obligación también de ese Estado, de esa comunidad, si hablamos en términos de comunidad, tomar la responsabilidad de esos hechos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me hacían el otro día, y con esto cierro y abro las preguntas, era, bueno, ¿y qué hacemos este ceder, no? Eh, entonces hay algunos que dicen, dejemos una silla vacía. Hay algunos que dicen, no hagamos ceder. Pongamos una copa vacía. Algunos de ustedes a lo mejor todavía se acuerdan, los más viejos, no se dice viejos, los más mayores, durante el periodo de los prisioneros de Zion, que se acostumbraba en el Seder dejar una copa de Kiddush
eh, para los prisioneros de Zion, eh, porque estaban presos, o sea, estaban prisioneros y no podían salir y era una manera de señalarlo, ¿sí? Eh, yo comentaba el otro día también de que la familia puede reunirse alrededor de la mesa y hacer juntos la plegaria por los cautivos, que no es una plegaria que se acostumbra a hacer en la noche, pero si la familia así lo quiere y así lo decide, podría perfectamente encajar. Si queremos llevarlo más para el lado de lo positivo, yo qué sé, que cada uno de la familia cuente qué es lo que ha hecho estos meses para ayudar, cómo ha manifestado su preocupación. Sí, o sea, yo creo que no podemos hacer un ceder en el que esté ausente la situación. Ahora, cada uno en su familia sabe cómo encauzarlo, ¿sí? Y sigue siendo un ceder, pero hablábamos antes de esta cosa de la vitalidad del relato, ¿sí? Que no podemos estar relatando acerca de la libertad pasada y escaparnos o evadirnos de hablar de lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que sería una falla bastante grande. Justamente con esto no pienso, como algunos dijeron, que no hay que hacer el ceder, ¿no? O sea, hay familias que sienten que no hay que hacerse, otra vez sin juzgar, cada uno va a hacer lo que quiera, pero yo creo que la grandeza de nuestra cultura tiene que ver con lo que hablábamos antes, de esta cosa de, por un lado, la permanencia y por el otro, el cambio. Entonces, en esa dinámica, ¿sí? Tenemos una constancia, que es el ceder. El ceder se ha hecho en momentos muy terribles de nuestra historia y siempre se ha hecho, ¿sí? Entonces, ¿que va a tener características diferentes? Sí. ¿Que vamos a incluir elementos actuales? Sí. ¿Que hay que hacerlo? Yo pienso que sí. Sobre todo si pensamos que otra vez que el texto no es un texto paralizado, sino que es un texto que puede ser reinterpretado. ¿Ok? Uy, hablé un montón. Se ve que hace mucho que no daba clase. Ok, vamos a abrir un poco a preguntas, reflexiones, ¿vale? Hola, hola chicas. Bueno, Y Ethel, gracias. chico, chicas y chico. Hay chico, hay Sí, hay chicas. un chico. Oh, vale, pues el chico, también saluda al chico. Gracias, Ethel. La verdad que ha sido no sé, no sé, una clase eh, Un que encuentro. me ha gustado muchísimo, inclusive la alusión también preciosa a un libro hermoso que es El infinito en un junco, que me encanta y lo adoro. Y yo quería preguntar acerca de, bueno, las cuestiones. Bueno, me voy a escuchar la clase otra vez porque me parece que has dicho muchas cosas, muchas cosas. La verdad que es un momento que vamos sumando, no sé cómo decirlo, ¿no? Después del sábado. Pero lo que has dicho a ver si me recuerdas el texto, ¿no? De que hay esta prohibición de ponerse en peligro, ¿no? Y Ujú. esperar que sea Hashem que nos ayude, que nos saque del atolladero. Porque esto está también muy presente en cuestiones también religiosas, ¿no? O sea, que podemos hacer una mítica, que me parece, ¿no? Bueno, estamos en Pesa, que en algún momento la Geulá va a venir, va a pasar los días del Mesías, los días de tal. Vale, a ver, yo no voy a negar el valor de los mitos, yo además, que va, porque en absoluto, ¿no? Pero sí es verdad que me ha gustado, a ver, me ha gustado oírlo, sí, porque me pone como es decir, quita un poco la inflación también me parece que en la que podemos caer en esa mítica que creo que aparece cuando el momento es también muy desesperado, ¿no? Porque de alguna manera lo que viene a decir es no podemos, o sea, no podemos hacer nada y solamente nos queda entregarnos a lo que hay sin poder solucionar y esperar entonces que esto se solucione. Quizás un poco también tenemos como una base arquetipal propicia para ello desde la queda de Isaac también, ¿no? Como decía, se lo diré Kierkegaard, ¿no? O sea, en el último momento
yo voy a entregar a mi hijo en último momento, Dios me lo va a devolver, me lo va a Claro, traer, sí, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque, por un lado, si no nos podemos poner en peligro, la pregunta es así, si no nos podemos poner en peligro, sobre todo las personas que viven en Israel, o que podemos llegar a vivir en Israel, yo me he planteado también cosas, ¿qué ocurre cuando el país, en este caso, todo un país está en peligro? ¿Qué hacemos con la conciencia de ese peligro? ¿Lo negamos, lo aceptamos? Si nos quedamos o os quedáis todos ahí, digo, a ver, se cae en irresponsabilidad, es decir, cómo se ancla? ¿Me entiendes lo que te quiero ujú, decir? En la sí, situación sí. actual, ¿cómo se lleva a la vida del A país, a la ver, a aceptación? ver, voy a tratar, es una pregunta un poco compleja, como siempre, Malca, compleja, pero el concepto este de Ensom Jiménez, de que no podemos basarnos en los milagros, yo creo que es fundamental en el sentido de venir a decir, la actuación es tuya y no de otro, eso en primer lugar. Eh, no de otro, me refiero de otro allá arriba, Uh -huh. ¿no? No quiere decir que no tengas entonces que buscar ayudas de otros como tú, ¿ok? Que eso es otra cosa. No, no estamos hablando de que todo tienes que hacerlo tú solo, por ejemplo, ¿no? A propósito las discusiones acerca de las coaliciones internacionales. Nadie dijo que, o sea, el concepto este es, para mí es muy importante en el sentido que tú decías, que no llenemos ahora todo esto por la desesperación, y algunos lo hacen, ¿no es cierto? Con temas de fe, con temas de mística, con temas de, señores, no, aquí, ok, por un lado. Por el otro, ¿qué quiere decir no ponerte en peligro? No ponerte en peligro quiere decir que si suena la alarma te vas al refugio. Uh -huh. A eso se refiere el concepto de no ponerte en peligro, no que dejes el país por eso, ¿ok? Pero digamos, hay una situación de peligro, no salgas con el celular a tomarle foto a los misiles. Pues estoy diciendo obviedades, pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces, el no ponerte en peligro en ese sentido. ¿Ok? En no asumir riesgos innecesarios. Necesario. La vida es un peligro permanente. O Sí, sea, salimos a la calle y nos puede pisar un coche. No estamos exacto. hablando de eso. Te cae un misil, te cae un misil, pero estamos hablando de que no voy a ir a hacer una acción que a sabiendas me pone en peligro. ¿Ok? Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Y obviamente tampoco toda una sociedad va a ir, debería, de no hacer una acción que a sabiendas se pone en peligro de vida o muerte estamos Sí, sí, hablando sí, aparte, sí, sí, ¿ok? Eso así como una sí, sí, sí. pequeña respuesta para Malca. No, me quedé pensando y un poco a partir de lo que decías y digamos, esta cosa con la que empezaste, ¿no? Es decir, la gente que va a cosechar contigo y que ese encuentro es presente y que eso es la promesa también de futuro. Y, de, y por eso me quedé pensando en las dos palabras Veiga de Tabayomer, ¿no? Es decir, le relatarás Uh a tu -huh, hijo diciendo, uh ¿no? -huh, Es decir, que el relato puede hablarnos de un pasado que cuando la pasamos nosotros a palabra se convierte en presente y por lo tanto también en compromiso, uh ¿no? -huh. Y ahí está también el compromiso con nuestra realidad y con lo que está pasando aquí y ahora. Como vos decías, cada cual elegirá el camino, ¿no? De cómo estar en el ceder con este presente, ¿no? Pero este presente y esta palabra es lo que nos habilita a futuro, ¿no? Y a veces tengo la sensación que tememos a la palabra, ¿no? Y tal vez la Agadá nos invita a la palabra, es decir, nos invita a pronunciarnos, Uh nos -huh. invita a opinar, nos invita a decir, porque así nos comprometemos también con el concepto, bueno, de libertad o de Uh redención, -huh.
además. Sí, hay algo muy interesante en lo que decís, Alice, a propósito de la palabra. Y yo dije antes, es como que la Gadá es una invitación a la conversación, porque también ha habido una desvirtuación, no sé si a ustedes les pasa, pero hay, por ejemplo, familias que todo el énfasis está en los niños, ¿no? Y que te repiten, sí, porque las cuatro Manishtaná, las cuatro preguntas, incluso te lo pueden explicar y hay todo un, digamos, hay toda ¿cómo se dice? Un speech armado, un discurso armado, ¿no es cierto?, acerca de las preguntas y el saber y es súper didáctico y no sé qué, pero se quedan en esto, porque de verdad no hay conversación, o sea, no es que la familia ahonda y profundiza. La parte de los niños es muy importante, pero no es la única. ¿Ok? O sea, la parte de los niños tiene que ver con esto del relato, pero la conversación adulta también es fundamental. Fíjense que leímos antes que decía ahí, ¿no es cierto?, que es Veigata a todas las criaturas. O sea, hay un tema que es la conversación en relación a esto, a qué quiere decir, a leer la Gadá, a comentar, a leer un comentarista, a conversar entre nosotros acerca, claro, se hace largo y se hace tedioso y hay que comer antes de la medianoche. Menos mal que nos marcaron que hay que comer antes de la medianoche, pues si no, seguiríamos, ¿no? Pero está bueno, o sea, está bien que la familia pueda, o la familia, los amigos o quienes se reúnan, pueda de verdad dialogar acerca de estas cosas, poniendo a los niños en el lugar que hay que ponerlos, pero también poniendo a los adultos en el lugar que hay que ponerlos, porque si no la conversación adulta no existe nunca, que eso también pasa. Tiene esto de la propia expresión, ¿no? Lo que leímos en este texto, Exacto, ¿no? Nuestra propia palabra. así es. Diana de Yo- eso. Bien, estaba pensando en la cuestión de estar cautivo. Tenemos en Israel una situación, digamos que más física, porque hay personas cautivas, pero con el aumento del antisemitismo en todo alrededor del mundo, también hay que pensar un poco del cautiverio de nuestra identidad. Ok. Ayer estaba hablando con un amigo que es judío, es secular, y me dijo, hace mucho que no pensaba que no puedo hablar más que su judío, porque Ujú, tenemos miedo. Entonces, por ejemplo, yo imparto clases aquí y pienso, pongo algo judío aquí en la pared, y si mis alumnos tienen una idea contraria al judaísmo, ujú, puedo perder alumnos, puedo crear una situación así un tanto desconfortable, porque y si me hablan de este tema, ¿sabe? Entonces, quizá es el ceder, recordar lo que hemos pasado, nos hace pensar cuánto queremos mantener nuestra identidad, ujú, ujú, en cuántas situaciones nos hemos eh, aislado de amigos o perdimos contactos porque decidimos ser judíos. ujú, Entonces, cuando pongo mi identidad judía frente a cosas que no son de nuestro ámbito, entonces quería que tú me dijeras algo cuando eh, puedo levantar la bandera del judaísmo o la bandera de Israel y decir, no, esto es lo que apoyo, ¿no? ujú. Tiene que ver con Pesaj, que me Mira, traes. Diana, no hay recetas en esto. Este es un tema que yo lo he hablado bastante en los últimos meses con mucha gente, tal vez no con ustedes, porque en los últimos meses he estado más en contacto con educadores que se enfrentan mucho con esta pregunta que tú haces, ¿no? Yo, en lo personal, soy de los que piensan que siempre tienes que levantar tu judaísmo. Otra vez, sin necesidad de ponerse en peligro. ¿A qué me refiero? No es que me voy a agarrar una bandera de Israel y me voy a meter en medio de una manifestación palestina, ¿ok? Eso no, Una, ¿ok? una cosa de esa cuando estaba en San Paulo y vi a un amigo que, así que salimos de la sinagoga, le quitó la kippah a que no puedo andar a la calle. Bueno, se han Porque no, dado, a es ver,
Se han dado de esto muchísimos fenómenos, ¿ok? Desde personas que sacaron las mezuzot de sus casas, hasta personas que dejaron de usar kipot, hasta escuelas que pidieron que los niños vayan sin uniformes porque en los uniformes había alguna clase de identificación judía, etcétera. Yo soy muy radical, pero es mi posición personal, ¿ok? En mi casa y en mi familia nunca nadie, y hemos trabajado en el extranjero muchos años, nunca mi marido o mi hijo se han sacado una equipa de la cabeza. ¿Okay? Eh, y me acuerdo que una vuelta en Madrid el jefe de seguridad me dijo que se tiene que sacar la equipa a mi hijo para ir al paseo. Le dije, no va con la equipa o no va al paseo. O sea, así es, no, pero ¿cómo le vas a hacer eso a tu hijo? Mi problema como madre, yo lo voy a resolver. No es un problema del jefe de seguridad. La educación de mi hijo es un tema mío, no del jefe de seguridad. Entonces, esto tiene que ver un poco, primero, con lo que decíamos recién. No hay que exponerse gratuitamente. ¿Sí? Porque eso más que ser inteligente es ser un bobo, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿cuál es la columna vertebral que tenemos como judíos para decir hasta aquí me planto? ¿Sí? Entonces, después, Diana, si quieres, busca, hay un pequeño artículo que escribí al principio que decía, portad con orgullo ¿no? la Exacto. estrella amarilla, que en realidad es una parafrasa, ¿cómo se dice una parafrasa? Es una, Es una paráfrasis, sí. sí, así se dice, ok, Sí, sí. de un artículo que salió en 1933 en Alemania, ¿sí? O sea, tener otra vez, la entereza, ¿sí? De demostrarme cómo soy y quién soy. Otra vez, ciertos cuidados, obviamente, hay lugares, hay momentos, pero no, yo no dejaría de demostrarme quién soy. Pero otra, yo no vivo allí, yo vivo aquí. Y desde Israel las cosas a veces se ven diferentes. ¿Sí? O como israelíes afuera, por ahí nos comportamos diferente. Ahora hay gente que también dentro de Israel, si sale afuera, oculta parte de su identidad. Yo creo que justamente el llamado de este año tiene que ser todo lo contrario. ¿Sí? O sea, y así asumirme como quien soy y mostrarme ante el mundo como quien soy. Creo que es fundamental. Porque si no nos ganaron. O sea, si yo tengo miedo de mostrar mi identidad, entonces no tiene ningún sentido, a mi criterio, otra vez. Bueno, tú hablabas de 4 verbos, ¿no es cierto? Y el quinto no está incorporado en todo todavía, de que os llevaré a la tierra prometida. Y Ujú. bueno, ese es el problema mayor que yo vivo en Estados Unidos, de que eso en muchos casos no está incorporado porque hay demasiados judíos que no son sionistas ni Ujú. pro-sionistas. Y una mesa de pesas a veces se puede convertir en una mesa muy controversial, dependiendo de, mira, en mi familia en especial, eh, mis hermanas se fueron muy jóvenes de América y estudiaron allá. Sus hijos nacieron allá, algunos fueron a colegios judíos, otros no. Todos tienen unas maneras muy diversas de pensar y yo creo que lo que debe primar en una mesa de pesa, aparte de que cada uno debe expresar un sentimiento de liberación, es la tolerancia. Por ahí Ujú. empieza dentro de la familia y bueno, y que se puede llevar fuera de la familia mejor, pero vamos, veo que en general las personas están hablando de esto como un problema que es nosotros contra el mundo externo y a veces tenemos también problemas Dentro. internos que resolver. Ujú. Esa era la idea que quería Bien. explicar. Gracias, Rachel. Qué bueno que por lo menos discuten sobre ideas. Hay familias que discuten sobre, yo qué sé, sobre el banco, sobre viajes, hay de todo. El, eh, yo creo que, si me permites, te voy a dar una sugerencia.
Primero es olvidarnos de la palabra tolerancia, porque en la palabra tolerancia hay algo de yo te tolero, ¿ok? O sea, y creo que parte de la problemática es esa, o sea, no terminamos de entender que somos un pueblo plural, que tenemos miles de opciones y que todas son bienvenidas en lugar de estar todo el tiempo pensando en quién tiene razón o a quién le pongo la etiqueta de qué. Sí, no, no, te tomo a ti porque tú lo dijiste, Rachel, pero es algo generalizado, o sea, nos pasamos la vida etiquetándonos unos a los otros como judíos, de que tú eres conservador y tú eres conservador light, y el otro es el reformista fuerte, y el otro es ortodoxo blanco, y el otro es ortodoxo neo, y el otro es ultra no sé qué. Ya, o sea, dejen vivir, que cada uno vive su judaísmo. Somos todos parte de un mismo paquete, ¿ok? Y en ese paquete hay un montón de cosas, y en lugar de estar tolerándonos unos a los otros, mejor nos amamos. O sea, yo digo algo así como ver en esta pluralidad una oportunidad, una bendición y no un problema. O sea, siempre lo vemos con ojos negativos. Yo, cambiemos el switch, veámoslo como algo positivo. Qué bueno que tenemos semejante movimiento, dinámica y vitalidad que nos permite tener diferentes posturas. La historia ya va a demostrar cuáles son las posturas que van a seguir y cuáles son las que no. Es la verdad. ¿Ok? Entonces, creo que si pudiéramos cada uno en nuestras casas, en nuestras familias, de alguna manera instalar este discurso, ¿sí? De algo más, yo lo llamo plural porque la palabra diversidad me pone un poco nerviosa, porque está tan aguada que ya está demasiado usada, ¿sí? Pero siempre fuimos un pueblo de pluralidad, o sea, siempre fuimos un pueblo de muchas, muchas y muchas diversas visiones. Que tengamos un buen Pesaj. Eh, y que tengamos pronto buenas noticias. Y les agradezco muchísimo que me han sacado el cansancio al hablar, así que fantástico, no, la verdad que un gusto verlos, verlas, que hacía mucho que no nos veíamos, así que bueno, ya le voy a tomar el gustito, a ver si nos vemos en unas semanas de nuevo, ¿ok? Muchísimas gracias a todos.